Bueno, un saludo a todos ustedes. Vamos a repasar un poquito el tema de uno de los temas de patología general, en realidad el tema de degeneración celular y necrosis. Vamos a empezar recalcando los pasos del proceso patológico, ¿no? Que sucesivamente van de etiología o causa, que pueden ser estos, como bien sabemos, de origen genético, congénito y adquirido. Dentro de la patogenia, bueno, la patogenia es la secuencia de episodios celulares, bioquímicos y moleculares que van a preceder a los cambios morfológicos. Los cambios morfológicos llegan a ser entonces estas alteraciones estructurales en las células o tejidos que van a llegar a verse en las características de la enfermedad. ¿Para qué? Para dar lugar luego a las alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Estas consecuencias más bien dicho, generan las manifestaciones clínicas y con ello van a condicionar su evolución clínica, su progresión clínica y su pronóstico, ¿no? Entonces, estos son los 4 pasos del proceso patológico: etiología, patogenia, los cambios morfológicos y las alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Vemos en este cuadrito la célula normal, la respuesta celular normal, ¿no? En un proceso homeostático, ¿no? Entonces, la célula normal ante diversos estímulos, ya sea estrés o un estímulo nocivo, primero llega a adaptarse a lo que nosotros llamamos los procesos de adaptación celular. Dentro de estos procesos de adaptación celular están estos 4 ejemplitos, los que más se hablan, ¿no? Hay más. Es más, existe un capítulo dentro de patología en general que lo vamos a llevar como tema aparte, el de adaptaciones y crecimiento de diferenciación celular. Solamente para nombrarles un poquito, están la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Sabemos que la hipertrofia, como dice acá, la T nos va a servir de chanchullo, es el aumento del tamaño celular, ¿ok? Y la hiperplasia es el aumento del número de células, ¿ya? Entonces aquí aumentan las células por mitosis, aquí aumentan las células en el tamaño. Ahora, la hipertrofia puede ser fisiológica y patológica. Acá tenemos un clásico ejemplo de la hipertrofia fisiológica en el que el tamaño de los miocitos van a crecer de gran manera. Bueno, y la hipertrofia patológica ya secundaria a una. Y de la misma manera en la hiperplasia vamos a tener una hiperplasia fisiológica y una hiperplasia patológica. Una hiperplasia patológica, por ejemplo, la hiperplasia de endometrio, que al principio se hace con una hiperplasia simple, una hiperplasia compleja y una secuencia epitelial que va a derivar incluso en el cáncer de endometrio. La atrofia también puede ser fisiológica o patológica, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un cerebro atrófico. Probablemente un paciente añoso, senil, que por cuestión de edad se atrofia, ¿no? No solo ocurre esto en el cerebro, en la mayoría de los órganos, con el paso del tiempo se van a llegar a atrofiar. Y la metaplasia, que resulta ser el cambio de un epitelio a otro. El cambio celular de un epitelio a otro. ¿Esto para qué? Una respuesta protectora. ¿Qué sé yo? Este epitelio escamoso es cambiado por este epitelio ciliar en pacientes fumadores, en pacientes con HPV, con este virus. Entonces, para defender tanto del efecto nocivo del virus o del efecto nocivo del tabaco, entonces llegan a cambiar por otro epitelio. ¿Para qué? Para proteger a este otro epitelio, a un epitelio menos, más débil, ¿ya? Es un epitelio más fuerte el que va a ir a defender. Entonces, la metaplasia simplemente es el cambio de un epitelio a otro. Sí,
es la base de muchas displasias, la metaplasia, ¿no? Hablamos del clásico ejemplo de la metaplasia de Barrett, por ejemplo. Y así como tenemos, aquí hay una hipertrofia, puede haber una hipotrofia, hablamos de una hiperplasia, pero de la misma manera puede haber una hipoplasia, como la hipoplasia tímica, etcétera, ¿no? Entonces esto lo vamos a llevar como un tema especial, pero ya para adelantarles, esto es lo que primero pasa en una célula normal. Ante estos cambios, ante este estrés, las células primero se adaptan. Ahora, si se adaptan está bien, ¿no? Puede haber un círculo vicioso y volver a su estado normal. Pero ¿qué pasa si este estímulo es tan nocivo o qué pasa si hay una incapacidad celular a esta adaptación? Pues llevamos y nos conlleva una lesión celular, ¿no? Entonces, esta lesión celular también puede sufrir dos caminos. Si es que es leve, como dice aquí una lesión celular estímulo que es parado, nos lleva a una lesión reversible. Si es que este estímulo es muy grave, a una lesión irreversible. La lesión leve, entonces, es cuando el estímulo cesa. Disminuye la fosforilación oxidativa, disminuye el ATP, que son las reservas de energía, ¿no? Pero la lesión vuelve a ser reversible y puede volver a una célula normal. ¿Qué pasa si es que esta lesión, este estímulo es muy grave, es progresivo, ya no es transitorio? Pues nomás nos lleva a una lesión irreversible. Esta lesión irreversible a la vez va a terminar ya sea en necrosis o en apoptosis. Ambos son conceptos de muerte celular. Y bien, las diferencias van a ser claras entre la necrosis y la apoptosis, no es lo mismo. La necrosis, por ejemplo, no está regulada. Hay daño en las membranas, hay daño en los núcleos, las enzimas lisosómicas entran al citoplasma y básicamente digieren la célula, el contenido mismo sale hacia el espacio extracelular y esto se produce, por ejemplo, en procesos inflamatorios y en procesos patológicos. Entonces el contenido sale. En cambio, en la apoptosis, las células ya no pueden ser reparadas por las propias células. Es decir, las propias células dan lugar a su muerte, ¿ya? Hay una disolución nuclear, hay una fragmentación celular, hay una eliminación de estos residuos celulares y no hay inflamación. Primera diferencia, una gran diferencia. En la necrosis hay inflamación. En la apoptosis no hay inflamación y no es secundaria inflamación. Esta es regulable y esta no está regulada, ¿no? Aquí hemos dicho que hay daño sobre todo en las membranas y que el contenido sale. Aquí hemos hablado sobre todo del núcleo, ¿ya? Hay una eliminación de residuos celulares, pero hay disolución nuclear. Entonces, que les quede claro en este cuadrito las adaptaciones, que las adaptaciones celulares no son más que respuestas funcionales y estructurales reversibles a los cambios en los estadios fisiológicos, como les había hablado, como el embarazo, o a los estímulos patológicos. Las causas de lesión celular van a estar dadas por restricción de oxígeno, por ejemplo la hipoxia, pero dependiendo de la gravedad puede dar lugar a una isquemia. Las células pueden adaptarse de la misma manera o pueden sufrir lesión y necrosis, ¿no? Y los agentes físicos. Agentes físicos como traumatismos mecánicos, temperaturas extremas, ya sea altas o frías, radiación, descargas eléctricas, etc. Dentro de las sustancias químicas y fármacos están el mercurio,
el alto oxígeno, por ejemplo, venenos como el arsénico, mercurio, cianuro. Dentro de los agentes infecciosos tenemos a los virus, helmintos, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, etcétera. Las reacciones inmunológicas sabemos que está dado por regiones de complejo antígeno, reacciones inmunitarias, alteraciones genéticas, depende ya de la alteración cromosómica, y dentro de los desequilibrios electrolíticos están las patologías como la anorexia, la bulimia, la obesidad también, ¿no? Y vamos a ver, hemos hablado ya, ¿no? Dependiendo de la anoxa, si es transitoria, si es progresiva, va a dar lugar a estos dos patrones morfológicos de lesión celular. La lesión celular reversible, que puede volver a su estadio normal, y la lesión celular irreversible, que definitivamente va a terminar en necrosis o apoptosis, ¿ya? Dentro de la lesión reversible, vamos a ver estos cambios a nivel macroscópico, microscópico. Y vamos a ver acá la hinchazón celular, el cambio hidrópico, degeneración macular y el cambio graso o metamorfosis grasa. El primero, el hinchazón celular o edema, no existe una buena condición homeostática de los iones y los líquidos. Da lugar al edema celular. ¿Qué ocurre? Hay una palidez del órgano, hay aumento de la turgencia, el órgano llega a pesar más. Es lo que llamamos el cambio hidrópico o degeneración vacuolar, acompañado de estas vacuolas lipídicas de células grasa, ¿ya? Otras alteraciones que Robbins nos habla es de las alteraciones a nivel de la membrana plasmática con la formación de las vesículas, cambios mitocondriales, con edema y densidades amorfas, dilatación del retículo endoplásmico y alteraciones nucleares. Y bueno, ya en la lesión irreversible vamos a hablar de los patrones de necrosis tisular, que son la necrosis coagulativa, la necrosis de liquefacción, la necrosis gaseosa y la necrosis grasa. Otras están también la necrosis gangrenosa y la necrosis grasa traumática. Este es un esquema que lo he sacado de Robbins, en el que nos habla de los cambios de la lesión reversible e irreversible. Aquí tenemos entonces una célula normal con todos nuestros componentes, nuestros organelos intracelulares. Habíamos dicho que el primer cambio en la lesión reversible es el edema, ¿no? La hinchazón celular y el cambio hidrópico, que esa es la pregunta de examen. ¿Ya? Entonces pasa que esta no homeostasis de iones y líquidos va a dar lugar a esta tumefacción intracelular del retículo endoplásmico y de las mitocondrias. Aquí vemos una flechita que, si se recupera, como hemos dicho, pasa a ser una lesión normal, ¿no? Hay agrupamiento de los grumos de... Entonces aquí además habíamos hablado de las alteraciones de la membrana plasmática. No se olviden los cambios mitocondriales con edema y la formación de las densidades amorfas y la dilatación del retículo endoplásmico y las alteraciones nucleares, ¿ya? Hemos dicho que si el estímulo es muy fuerte, va a dar lugar a la muerte celular, a la necrosis, a una lesión irreversible en el que va a haber mayor tumefacción del retículo endoplásmico y pérdida de los ribosomas. Va a haber rotura lisosomal, va a haber protusiones de la membrana, va a haber estas figuras de mielina, condensación nuclear, incluso las mitocondrias están hinchadas. Y hemos dicho en principio que esta hace salir el contenido hacia el exterior. Fragmenta el núcleo, fragmenta la membrana o el citoplasma y fragmenta la membrana celular, que empieza a haber salida o escape de esta fragmentación celular.
Y esto para nosotros es la necrosis celular, la muerte celular, ¿no?